para profundizar un poco del tercer capítulo, estaba hablando sobre las cuatro materias. Decía cuáles no eran. Lo que enseñaba es la que está en el espacio intramental, la lógica intramental, que es la lógica. Y el medio de entre el espacio intramental lógica hay una mediación. Y esta mediación el medio de designación es la intención, la no signada y no es intensiva. No es signada, es intensiva, es la materia signada. Y decía que la intensiva ni no signada, porque poner en contacto la no signada extensivo, la signada que es la instrumental. Y hablaba un poco también de la séptima libro de metafísica. ¿Cuál es la esencia de Sócrates? Decía que Sócrates es un animal racional. Sócrates no es otra cosa que animalidad y racionalidad, porque está hablando de esencia. ¿Cuál es la esencia de Sócrates? Sócrates es un animal racional y para definir al hombre es lo que está diciendo Tomás. No diferencia entre esencia especie y esencia individuo. ¿Cuál es la diferencia entre tú cogiste un ejemplo de la guitarra? ¿Cuál es la esencia entre la guitarra que tengo en la mano y la guitarra que tengo en mi mente, la guitarrita que tengo en mi mente? Y no hay diferencia en la esencia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de la guitarra y la guitarrita? Decía que no hay diferencia porque la guitarra que tengo en la mano tiene una esencia. Tiene una esencia, y también que la guitarrita yo tengo en mi mente, tiene una esencia también. Esta esencia de la guitarra es la madera. Lo que tengo en mi mano como esencia, que es la materia, y lo que tengo en mi mente es igualito, no hay diferencia. Por eso decía que puedo decir que semejantes con semejantes, porque no hay diferencia. La esencia de las especies genética y esencia individuo. No, perdón. Individuo no tiene esencia. Tiene nombre, tiene mucha forma, tiene mucha esencia, pero todo eso son accidentes. Bien, vamos a ver.
Si decimos guitarra y decimos guitarrín, supongo que guitarrín será lo que está en la mano, no lo que está en la mente. Se supone que la guitarra es un concepto más universal y guitarrín sería como un nombre propio, ¿verdad? De una guitarra. Le llamo a la guitarra guitarrín o guitarrita, podría ser otro nombre. La idea es que los individuos de repente pueden tener nombre propio. Entonces, si le llamamos guitarrín a la guitarra que está en mis manos, lo que nos dice Tomás es que a nivel de esencia no hay diferencia entre la esencia de Sócrates, que está fuera de mí, fuera de mi mente, y la esencia de hombre que yo tengo en la mente, porque cuando yo digo que Sócrates es un hombre, puedo decirlo porque es lo mismo la esencia de hombre que hay en Sócrates que la esencia de hombre que está en mi especie mental. O sea, pero claro que hay diferencia entre Sócrates como individuo y la especie hombre que yo tengo en la mente. Claro, otra cosa es que yo diga que no es lo dicho, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el Sócrates real y el Sócrates mental? Eso es otra pregunta, que no es lo que estamos viendo con Santo Tomás de Aquino. En el ejemplo de la guitarra sería que si hay alguna diferencia entre guitarrín o guitarrita que está fuera de mí y guitarrín y guitarrita que está dentro de mí. Ya no estamos hablando del concepto guitarra, estamos hablando de la imagen guitarrín. Cuando yo pienso en Sócrates, en tanto que Sócrates, yo no estoy de frente a una esencia, estoy de frente a una imagen. O estoy, como le gusta decir a Tomás, de frente a una materia asignada. Entonces, o si lo viéramos con Aristóteles, estar de frente a Sócrates como Sócrates, que es el tema metafísico por excelencia, el ente en tanto que ente, entonces Aristóteles dice, se entiende de mucha manera, ¿no? Se dice de mucha manera, se entiende de mucha manera. Y Tomás de Aquino nos dice, ente de primer modo, el ente de primer modo. Y entonces cuando digo de primer modo, significa que de alguna forma todas las categorías vienen en mi auxilio para yo poder hablar de guitarrín, de Sócrates o de cualquier ente que esté en este mundo. Vienen todas las categorías. Yo cojo un lapicero en mis manos y este lapicero tiene un tiempo, un espacio, tiene unas posesiones, unas cualidades, una cantidad, tiene una relación conmigo, con el entorno, una circunstancia. No existe ningún ser en este mundo que no esté grabado por las 10 categorías o, como dice Tomás, los 10 géneros. Por lo tanto, yo hablar del lapicero es decir que es negro, que es lapicero, que es del profesor Martín. ¿Cuál es la verdad del lapicero? ¿Es negro o es propiedad del profesor Martín? ¿Es lapicero o es, qué sé yo, del 2020, en el miércoles, miércoles de noviembre del 2020? Entonces, claro, es que todo lo que yo puedo decir, son verdades. Entonces, ahí no está la esencia. En todas los predicamentos que es capaz de recibir este lapicero, ahí no está lo que se llama la esencia. La esencia, cuando yo digo, ¿qué es esto? No puedo decir es un color, no puedo decir es un tiempo, es un espacio, es una posesión. Si capturo la esencia y digo es un lapicero, entra Tomás y dice, la esencia mental, o sea, la especie mental, en su esencia, no se diferencia de la esencia individual que está en el lapicero que está en mis manos. O sea, si yo digo, ¿qué es esto? Digo que es un lapicero, entonces habría que, para diferenciar lapicero,
la especie lapicero que tengo en mi mente, para diferenciarla del lapicero que tengo en mi mano, le pongo un nombre propio y le digo lapicerín, por decir algo. Y digo, ¿qué diferencia hay entre lapicerín y lapicero? Entra Tomás y dice, en la esencia no hay diferencia, en tanto que el lapicero es el mismo que está en la realidad que el que está en la mente. Pero ojo, que la especie mental no está grabada por las 10 categorías, de que tiempo, espacio, circunstancia, posesión del profesor Martín, ¿no? O sea, la especie mental lapicero es aplicable a todos los lapiceros, es universal, habidos y por haber, mientras que este lapicero está grabado de todas sus circunstancias, de sus 10 accidentes. Entonces, lo que no hay diferencia es en la esencia, pero claro que hay diferencia entre un individuo y una especie, porque la especie mental tiene materia lógica, dos materias lógicas, y la realidad individual extramental no es materia lógica, es materia física, es un individuo grabado por los 10 accidentes. Hay diferencias, pero en tanto que esencia, tiene que ser lo mismo, porque yo no puedo decir que esto es una vaca, porque mi especie mental es diferente al individuo. No, no hay diferencia entre la esencia, que es la especie genérica con la cual mi mente designa a los individuos, un perro, una vaca, un ratón. Tiene que ser lo mismo porque si no, no hay conocimiento, no hay representación. Entonces, ahí es donde dice Tomás, no hay diferencia entre la esencia de los individuos, la esencia de Sócrates, y la esencia de hombre, la esencia de la especie. No hay diferencia en la esencia. La esencia es la misma. La única diferencia que hay de las dos esencias es que hay una que yo la señalo, la materia asignada que está fuera de mí, y la no asignada, que es desde donde yo señalo la que está fuera de mí. Porque si yo no tengo la idea mental, la especie mental, no tengo desde dónde señalar el individuo. Yo no puedo decir que esto es un lapicero si yo no sé lo que es un lapicero. Entonces no tengo la especie desde dónde señalar la especie individual. No puedo decir esto es un lapicero. Lo más que podría decir, ¿y qué es eso? Es una pregunta, es un vacío mental. Yo no sé, no tengo la especie. Pero si tengo la especie, yo digo, oh mira, un lapicero. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el lapicero desde el que yo hablo en la mente y el lapicero que está en mis manos? Bueno, signado y no signado, que la esencia del lapicero que está en mis manos eso es signada y la esencia de la especie que está en mi mente es no signada. Eso es lo que hemos sostenido por ahora. Profesor, Melania. Melania le hablo. Sí, profesor. Me gustaría que usted empiece a explicarnos el capítulo número 4, por favor, donde aquí habla que aclara de qué manera las esencias de los compuestos son género, especie y diferencia, de dónde se toma ellos la indicación y razón universal de género y diferencia. Dice, le estoy leyendo, ¿verdad? Dice, una vez visto lo que se significa por el nombre de esencia en las sustancias compuestas, debe verse de qué modo se relaciona con la razón de género, especie y diferencia, y cómo aquello a quien conviene la razón de género, especie o diferencia se predica de una cosa singular determinada. Es imposible que la razón de género, especie o diferencia convenga a la esencia, en cuanto significa algo o modo de parte, como ocurre cuando se emplea el nombre de animalidad o racionalidad. Y es por esto, por lo que dice Avicena, que la racionalidad no es diferencia, sino principio de diferencia, y que por esta misma razón la humanidad no es especie ni animalidad género. Tampoco puede decirse que la razón de género, especie o diferencia convenga a la esencia,
en cuanto es alguna cosa existente fuera de lo singular, como suponían los platónicos, porque en esos casos el género y la esencia y la especie no se predicarían de un individuo concreto. No puede decirse por consiguiente que Sócrates está separado de él, y por otra parte se vería tampoco aquello separado para él, para el conocimiento de una cosa singular determinada. Lo quise leer, profesor, pero lo que quiero es que usted no hable de ese tema, que es ya el último capítulo, de naturaleza, docencia. Bien. Lo que pasa es que la urgencia del examen, parece que el video parece que tampoco le ayudó mucho. Es que al final hay que ponerse a pensar, ¿verdad? Yo no creo que esté fuera con lo que esté diciendo de esos temas, pero sí, es, vamos a ver. Capítulo 4. Estamos soltando el capítulo 2 para entrar al capítulo 3. Bueno, dice, una vez visto lo que se significa por el nombre de esencia en la sustancia compuesta, debe verse de qué modo se relaciona con la razón de género, especie y diferencia. Arriba eh, en el proemio dice, aclara de qué modo las esencias de los compuestos son género, especie y diferencia. De dónde se toma en ello la indicación y razón universal de género y diferencia. ¿Bien? Entonces, siempre al final encontramos que Tomás, lo que estábamos comenzando a explicar al inicio de la clase, va a diferenciar tanto en el individuo como en la especie, como en el género, va a diferenciar el concepto de esencia, ¿no? Y va a manejar esos conceptos de que se diferencia entre lo signado y lo no signado. Bueno, entonces vamos allá. Dice, aquí este capítulo 4, es un enfrentamiento de Tomás de frente al problema de los universales, de cómo lo entendía eh, desde una línea platónica y tal vez una mala interpretación aristotélica, de cómo lo entendían sus, qué sé yo, los que estaban metidos en el problema de los universales. Entonces Tomás de alguna forma está enfrentando esta mentalidad. Entonces, retomo, aclara de qué manera la esencia, esa es la palabrita clave, la esencia de qué, de los compuestos. Y cuando hablamos de los compuestos, estamos hablando de materia y forma, ¿no? ¿En qué sentido? Las esencias son género, también las esencias no solo son género, también son especie, y las esencias también son diferencia. Entonces, ¿de qué manera las esencias de los compuestos son género, especie y diferencia? ¿De dónde se toma en ello la indicación y razón universal? Que ya esa será la última parte de este texto, que es un aporte del entendimiento. El entendimiento es quien crea la universalidad en el alma. Es, por lo tanto, la universalidad que hemos llamado aquí extensión o cantidad, que es universal, particular o individual. Esa razón que se llama genérica, se le llama universal. Yo le decía que tiene que haber por lo menos uno para que haya comunidad, para que haya grupo. Entonces ya se genera la universalidad. ¿Quién aporta la universalidad en el alma a las ideas? Tomás nos va a decir al final de este texto que le aporta el entendimiento y que las ideas tienen esa materia, la materia entendida como signación, ¿no? Vamos a explicar eso ahorita, lo signado y lo no signado no está ni dentro, no es intensivo, no está ni dentro de lo que se llama de la comprensión, ¿okay? Pero tampoco está en la esencia, dentro de la comprensión de la esencia,
tanto intramental como extramental. O sea, cuando yo señalo a Sócrates, yo lo individualizo y lo preciso, pero al individualizar y precisar a Sócrates, no estoy yo añadiéndole algo nuevo a la esencia de hombre que hay en Sócrates. O sea, lo único que estoy haciendo es identificando la misma esencia. Y en ese sentido, los constitutivos de la esencia, materia y forma, no se ven alterados. Entonces, hay algo nuevo, la asignación. Y en la asignación está la materia asignada. Pero la materia asignada no adentra, ¿verdad? Lo signado. Si alguno logra verlo, no adentra lo signado dentro de lo que se llama el compuesto llamado materia y forma, que es lo que le llamamos esencia. Entonces, hay algo nuevo que sería como el cúmulo de accidentes, atributos, que se unifican con la esencia y que es lo que Tomás aquí, gracias a la existencia del ente que está frente a ti, frente al conocedor, le llama materia asignada. Bien, entonces, de todas formas, hay que trabajar en función de lo que se llama la esencia. ¿Y qué es lo...? Hay algo nuevo en la esencia, pero intrínsecamente hablando, no hay nada nuevo en la esencia. ¿De dónde se toman ellos la razón universal de género y diferencia? Nos dice el número 1. Una vez visto lo que se significa por el nombre de esencia en las sustancias compuestas, la materia y la forma, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos hombre, decimos animal racional. La materia genérica sería animal, la diferencia específica sería racional, el compuesto sería hombre, la esencia es hombre. Entonces, una vez visto lo que se significa por el nombre de esencia en la sustancia compuesta, debe verse de qué modo se relaciona con la razón de género, especie y diferencia. O sea, la esencia y la sustancia compuesta son las cosas de este mundo, son la sustancia compuesta. ¿Cómo se relaciona la esencia de la sustancia compuesta con la esencia intramental, con la razón de género, especie y diferencia? Cuando decimos género, especie y diferencia, estamos hablando de las intenciones lógicas en una misma, en un mismo concepto. En el mismo concepto hombre es género en tanto que animal, es especie en tanto que animal racional y es diferencia específica en tanto que racional. O sea, la especie mental tiene tres la especie mental, aquí es como repitiendo la palabra especie, el concepto tiene tres dimensiones. Es género, es especie y diferencia. El género es la materia, la diferencia específica es la forma y la especie mental es el compuesto intramental. Entonces, ¿en cómo se relaciona mi idea de hombre con la idea de Sócrates? Es lo mismo que estábamos diciendo al principio, solo que con los términos técnicos que utiliza la lógica. ¿En qué se diferencia la idea de hombre, no la idea de Sócrates, porque yo no tengo idea de Sócrates, tengo idea de hombre? Sócrates no puede ser conceptualizado, Sócrates es signado, Sócrates no es conceptualizado. Que cuando lo queremos conceptualizar y decir yo sé quién es Sócrates, yo tengo la idea de Sócrates, si tú lo dices de esa manera, no te estás dando cuenta que lo que tú estás es signando y aportándole a la especie hombre, aportándole la materia asignada del individuo asignado, la materia asignada del individuo asignado, aportándole el paquete. Cuando digo paquete, estoy diciendo a Sócrates individuo con todos sus accidentes que hacen incognoscible a Sócrates por la diversidad de atributos que tiene Sócrates. Tú estás cogiendo ese paquete y se lo está aportando a la especie mental hombre. Ahora, ese paquete que en gran parte es imaginación y fantasía, no digo fantasía en el sentido de capricho, de invento, de ideas y cosas así, sino fantasía en el sentido noxiológico, en el sentido tomista de la palabra. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Sócrates, y Sócrates no está presente, sino más o menos representado sensiblemente y de alguna forma asignado en el espacio
que compartimos en el espacio de conocimiento. Entonces, esa totalidad, ese universo óntico que llamamos Sócrates, es una materia asignada que complementa la especie. Recuerden que la especie es el compuesto, la especie mental es el compuesto, y las partes de la especie son género y diferencia, materia y forma. Pero el compuesto mental es la especie, que entonces tú le añades una realidad. ¿Y cómo se le añade? No se le añade, como diría Tomás, como cuando tú le añades una forma a una casa, como que tú se lo pones arriba. No, no así. Tú se lo añades de forma signada y no signada. Hay que entender a Tomás, ¿no? Lo añade de forma signada y no signada. Lo integra. Es la única forma que tenemos de conceptualizar a los individuos. Yo conceptualizo a Sócrates integrándolo al concepto de hombre. De tal manera que cuando digo hombre de Sócrates, no estoy diciendo algo diferente. Estoy simplemente signando y no signando. Bueno, y como aquello a quien conviene la razón de género, especie o diferencia, se predica de una cosa singular determinada, porque yo de Sócrates predico que es hombre, que es un individuo, pero también predico que es animal. Cuando digo que el hombre es animal racional y digo que Sócrates es hombre y que por lo tanto Sócrates es animal racional, predico de Sócrates que es animal a nivel de definición, porque estoy de frente a un género. Y cuando digo que Sócrates es racional, como una diferencia específica de la palabra animal que le corresponde a Sócrates en tanto que hombre, porque Sócrates es animal racional, entonces por eso dice Tomás, todo lo que yo predico de una especie, lo predico del individuo. ¿Por qué? Porque estoy en la misma esencia. Eso es doctrina aristotélica. Yo no puedo decir, esencialmente hablando, que Sócrates es blanco o que Sócrates es filósofo. ¿Por qué no? Porque al tú definir filosofía, no entra Sócrates, qué sé yo, por decir, Sócrates es blanco. ¿Y qué es blancura? Un color. Sócrates no es un color. Sócrates es filósofo. ¿Y qué es filosofía? Una materia. Sócrates no es una materia. O sea, ¿qué es Sócrates? Si entramos en la esencia, Sócrates hombre, al tú definir la esencia, lo que predica de hombre en Sócrates, lo que predica de hombre, lo predica de Sócrates. Si digo que el hombre es animal racional, puedo predicar de Sócrates que es animal y que es racional. ¿Por qué? Porque estoy hablando de manera esencial. Puedo hablar de forma sustantivada. Yo puse el ejemplo de filósofo. No es lo mismo filosofía que filósofo. Yo digo Sócrates blanco. ¿Qué es blanco? Un color. Ahí claramente se nos diferencia, porque el blanco es un color y Sócrates no es un color. Pero si tú me dices, Sócrates es filósofo, y tú preguntas, ¿qué es filósofo? Y yo te digo, hombre que da clase de filosofía o hombre que sabe filosofía, ahí se atribuye, pero se atribuye no por saber filosofía, sino por ser hombre. ¿Sí? Entonces, Sócrates es hombre. ¿Y qué es un filósofo? Un hombre que sabe filosofía. No tiene que saber filosofía para ser hombre, pero se predica porque implica el concepto de la esencia. Lo que está igual es la esencia. Hombre, no que sabe filosofía. Sócrates puede dejar de saber filosofía y no por eso deja de ser hombre. Si pierde el ser hombre, pues pierde el ser Sócrates. Los individuos pueden perder sus atributos, pero no la esencia. Si pierden la esencia, pues lógicamente ya no existe el individuo. Estaríamos hablando de otro individuo. Permanecerá la materia, pero la materia no es principio de conocimiento. El individuo no se conoce por la materia, se conoce por la esencia, se conoce por lo que es. Y el es nunca es materia, ni en Aristóteles, ni en Platón, ni en Tomás.